Entonces, vamos a ir ahora con las integrales impropias. Nosotros lo que estamos haciendo realmente es una generalización de la casuística que teníamos para la integral de Riemann. ¿Por qué? Porque cuando teníamos una función f que iba de un cierto intervalo cerrado a, b contenido en R, que sea una función acotada, habíamos estudiado el concepto de integrabilidad Riemann a través de las sumas inferiores, sumas superiores, particiones, etc. Pero básicamente hay dos cosas que aparecen en esta frase que podemos intentar modificar. Por un lado, yo te estoy diciendo que la función f está en un intervalo cerrado y acotado, ¿verdad? Y por otro lado te estoy diciendo que la función f está acotada. Es decir, está bien definida en todos los puntos con los que yo estoy trabajando. Entonces no podría pasar. ¿Qué pasa si yo cambio el intervalo de definición? ¿Qué pasa si mi función no está acotada? Y eso nos da lugar a dos nuevos conceptos de integrabilidad. Entonces, si cambiamos las propiedades de la función f, llegamos a los siguientes conceptos. Por un lado, vamos a estudiar lo que serían las integrales impropias de primera especie. Y por otro lado, vamos a estudiar lo que serían las integrales impropias de segunda especie. Estos conceptos se pueden juntar y nos da lugar a un tercer concepto que en el libro no aparece, lo obvio, pero bueno, también es importante, que serían las integrales impropias mixtas, es decir, las que tienen una impropiedad de primera especie y otra impropiedad de segunda especie. Estos son los tres tipos de problemas que vamos a tener. ¿De qué depende cada tipo? En función de cuál de las dos cosas estamos modificando. Entonces comenzamos aquí con las integrales impropias de primera especie. Es decir, integrales impropias de primera especie. Y como decimos, lo que vamos a hacer ahora es modificar el intervalo. Es decir, en lugar de trabajar sobre el intervalo a, b, vamos a considerar un intervalo que bien puede ser el a más infinito, que bien puede ser el menos infinito a, o que bien puede ser el menos infinito más infinito, que sería toda la recta real. ¿De acuerdo? Realmente el proceso es el mismo, sea cual sea el intervalo en el que estemos trabajando. Entonces, por comodidad, me dice, mira, comenzamos primero con a más infinito y luego, si fuese menos infinito a, es el mismo proceso. Entonces, definimos
lo que sería la integral impropia de primera especie, que sería la integral entre a y más infinito de la función f de x diferencial de x, diciendo, claro, aquí tengo un problema y es que tengo un intervalo infinito y yo no sé trabajar con un intervalo infinito. Sé trabajar con intervalos finitos. Es decir, si yo tuviese el intervalo a, b, yo sabría estudiar la posible integrabilidad Riemann de la función f en este intervalo a, b. Pues lo que hacemos es que hacemos un cambio de variable donde acortamos el extremo más infinito y luego calculo el límite cuando ese extremo b tiene más infinito. Entonces, en realidad, la integral impropia de primera especie es calcular un límite de integrales definidas o integrales de Riemann. Cuando el límite anterior existe y es finito, decimos que la integral impropia de primera especie es convergente. Y solemos denotarlo mediante, muchas veces tu notación para no tener que escribir la integral es convergente, solemos escribir simplemente que la integral entre a y más infinito de f de x diferencial de x es menor que infinito, ¿de acuerdo? Para indicar que es convergente. En caso contrario, decimos que diverge y lo denotamos mediante, ahora en lugar de decir que la integral es menor que infinito, le decimos que la integral es igual a infinito. Ojo, que esto a lo mejor nos puede llevar a confusión en el sentido de que si este límite, por ejemplo, no existiese, también digo que la integral impropia diverge. Pero como no existe, no puedo decir que el límite valga infinito. Pero la notación que utilizamos para decir que diverge sería también igual a infinito. ¿De acuerdo? Entonces, en ese punto uno puede decir, cuidado, porque una cosa es que el valor sea exactamente más infinito y otra cosa es que, como concepto de divergencia, digamos, es infinito. Pero bueno. Perdona, ¿puedes repetir esto? No he pillado la... Bueno, si yo calculase este límite, porque estoy Sí. calculando un límite, ¿verdad? Y como posible límite en R, pues podríamos decir, bueno, pues puede tomar un número real, o puede valer infinito, o puede no existir, ¿verdad? Claro, si yo Vale. digo, calculo esta integral y el límite existe, pero vale infinito, entonces la integral diverge. Y podría decir que su valor es infinito, ¿verdad? Sí. Como valor de ese límite. Pero también podría decir que si este límite, imagínate que al final te queda una cosa del estilo seno de x, Sí, no. dice, ah, pues no converge, ¿verdad? Sí. Porque no existe el límite. Entonces la integral sería divergente. Pero simbólicamente también escribiríamos aquí la integral igual a infinito para indicar que no converge. Vale, ya te Aunque entiendo. no estoy representando con ese infinito que el valor del límite sea infinito, simplemente que la integral impropia es divergente. Pues digo que bueno, Vale, que depende de, que muchas veces esta notación se utiliza clara cuando se ve fácilmente que el límite a lo mejor es exactamente infinito. Entonces no hay lugar a confusión. Pero que si a lo mejor en un texto alguien ve la integral es igual a infinito, que eso no significa que yo haya calculado el límite y me haya salido infinito. Significa que la integral impropia diverge, bien porque haya salido el límite infinito o bien porque el límite no existe. ¿Vale? correcto.
Ahora, el problema que tenemos es que, claro, normalmente cuando queremos estudiar estas integrales, ¿qué tengo que hacer? Calcular la integral definida. Ahora, nosotros hemos visto que calcular integrales en general puede ser un proceso complicado. Hay veces en las que yo voy a calcular una primitiva y hay veces en las que no. Entonces, realmente, cuando nosotros estudiamos las integrales impropias, no estoy tan interesado en el hecho de calcular el valor exacto de este límite, sino en saber determinar si ese límite existiría y sería finito o no existiría o sería más infinito. Es decir, cuando a mí me den una integral impropia, me interesa más saber determinar si es convergente o divergente a saber decirte, en el caso en el que sea convergente, el valor exacto es tanto. Oye, que si lo podemos calcular, pues mejor todavía. Pero para mí lo más importante primero es saber si saldría un número o saber si no. Entonces, hay ciertas integrales sencillas que podemos calcular, pero cuando las integrales son complicadas, ¿qué hacemos? Pues nos tenemos que ir a unos métodos que me dan información sobre el comportamiento de las integrales. Es decir, cómo, en general, las integrales pueden ser difíciles de calcular, vamos a usar unos resultados que nos permiten obtener información sobre la convergencia y que van a ser esencialmente dos resultados. Hay muchos más, lo que pasa es que en el libro solo se explican estos dos. Tampoco les pone el nombre, creo, o no les ponen el nombre que a mí me gusta, que aquí teníamos el método de comparación directa. Y un segundo método, que sería el método de comparación por paso al límite. ¿En qué consiste cada método? Pues de forma abreviada uno dice, mira, tú tienes dos funciones, f y g, que van de tu intervalo a más infinito en todo R, donde la f y la g son mayores o iguales que 0 y además se verifica que la f de x es menor o igual que la g de x en ese intervalo. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Si lo pensamos, cuando estoy estudiando la comparación, si quiero calcular la integral impropia, tengo una función que es más grande que la otra, ¿verdad? Si la función g, que es la que es más grande, su integral toma un valor finito, entonces la que es más chica también tiene que tomar un valor finito. Porque en realidad, ¿cómo he calculado yo la integral impropia de primera especie? A través de un límite de integrales de Riemann. Y para integral de Riemann yo sé que si tengo una función f de x menor o igual que g de x, la integral de Riemann de la f es menor o igual que la integral de Riemann de la g. Y si tengo una función menor o igual que otra, cosas positivas, cuando tomo el límite sigue manteniendo la desigualdad. Por lo tanto, lo que yo sé es que la integral de la f impropia es menor o igual que la integral de la g impropia. Luego, ¿qué me está diciendo eso? Que si la grande converge, es decir, si la integral entre a y más infinito de g de x diferencial de x converge, es decir, es menor que infinito, entonces la integral entre a y más infinito de la f de x diferencial de x también converge. Pero
Del mismo modo, si la chica fallase, Claro. si la integral entre a y más infinito de la f de x fuese divergente, entonces la otra, la grande, también fallaría. Es decir, la integral entre a y más infinito de la g de x diferencial de x también diverge. Entonces, lo que a mí me interesa, el proceso normal es que a mí me van a dar una función f a la cual yo quiero calcular el comportamiento y quiero ver si puedo encontrar una función g de modo que pueda comparar directamente la función f con la g, donde una de ellas sí tengo que conocer su comportamiento, es decir, debo conocer el comportamiento de la g. ¿De acuerdo? Este es el criterio a lo mejor más complicado de aplicar, no de usar como tal, porque nos está pidiendo esta propiedad de aquí, que se tenga esta desigualdad para todos los puntos x. Entonces, claro, si me dan dos funciones, a lo mejor las funciones se comportan muy bien y se parecen, pero que siempre una sea más chica que la otra, a lo mejor eso es complicado de tener en general. Y por eso llegamos a este criterio de comparación por paso al límite, que dice, bueno, a lo mejor la función no es siempre más chica o más grande, a lo mejor va cambiando, pero más o menos son prácticamente iguales. Entonces, en este criterio, si tenemos dos funciones también f y g que van del a más infinito en R, de modo que exigimos que la f sea mayor o igual que 0, que la g sea mayor o estricto que 0, y llamamos L al límite cuando la x tiende a más infinito de la f de x entre la g de x, si nos fijamos, como f y g son cosas positivas, el límite puede ser 0, un número o más infinito, ¿verdad? Esos son los tres casos que vamos a tener. Es decir, ¿qué pasa cuando la L valga 0? Pues que entonces, si vale 0, eso significa que en este cociente lo de abajo crece mucho más rápidamente que lo de arriba. Es decir, lo de abajo es la función grande. Por lo tanto, si la grande converge, es decir, si la integral entre a y más infinito de la g de x diferencial de x es convergente, es decir, menor que infinito, entonces la grande, que es la f, entre a y más infinito también converge. La pequeña, que es la f. Perdón, la pequeña, que es la f, también converge, exactamente. ¿Qué pasa si la L sale un número? Si la L toma un número que no es ni 0 ni es más infinito. Entonces, si esto vale 17, lo que significa es que son prácticamente igual de grandes las dos. Una es 17 veces más grande que la otra, pero es un número finito. Por lo tanto, tienen las dos el mismo comportamiento, es decir, la integral entre a y más infinito de la g de x, diferencial de x, es convergente si y solo si la integral entre a y más infinito de la f de x, diferencial de x, también converge. Y como tengo un sí y solo sí, esto significa que lo mismo podría decir esta integral es igual a infinito, es decir, esta integral diverge cuando la f diverja. ¿De acuerdo? Es decir, que en el caso en el que me salga un límite finito, o las dos convergen o las dos divergen. Mientras que el último caso que puede tener es qué pasa cuando el límite valga más infinito. Entonces, como sale más infinito, lo que significa es que la función f de arriba crece más rápidamente que la g de abajo. Por lo tanto, la f es la grande. ¿Eso qué significa? Que si la chica falla, es decir, si la integral entre a y más infinito de la g de x diferencial de x diverge, entonces la grande, que es la f, también diverge. Y este es normalmente el criterio que siempre tratamos de usar. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos realmente? Claro, el problema es que aquí te dice que tienes dos funciones y a mí me van a pedir el comportamiento de una de ellas, de la f.
La función g con la que yo comparo es una función que yo debo conocer su comportamiento. Entonces aquí hay dos problemas. Primero, saber elegir la f y segundo, tener claro el comportamiento de la f. Saber elegir la g y tener claro el comportamiento de la g con la que voy a comparar. Vas a ver cómo podemos ir eligiendo esas funciones de forma normalmente general en función del comportamiento que creo que tiene mi función f. Porque no vas a elegir la misma función g si tú crees que tu función que te preguntan es convergente o divergente. En función de lo que te diga tu intuición, vas a tirar por un camino o por otro. Este razonamiento que hemos hecho con funciones de a más infinito se repite exactamente igual cuando el intervalo sea el menos infinito a. Es decir, cuando tengamos una función f que vaya del menos infinito a, en R, el proceso es análogo. Lo único que en vez de tomar el límite en el más infinito sería el límite en el menos infinito. No pasa nada. Sin embargo, para funciones f que vayan de todo R en todo R, tenemos que, claro, se me piden calcular la integral entre menos infinito y más infinito de f de x diferencial de x, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que aquí tengo dos problemas. No voy a estudiar los dos problemas al mismo tiempo, tengo que separar los problemas. ¿Eso qué significa? Que tú eliges un punto cualquiera intermedio, el que te dé la gana, y tú separas esto de la integral entre menos infinito y ese punto a de f de x, diferencial de x, más la integral entre a y más infinito de f de x, diferencial de x, ¿de acuerdo? Y estudiamos cada una por separado. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué? Porque en realidad hay otra cosa que sería estudiar el menos infinito y el más infinito al mismo tiempo, que es lo que se llama el valor principal de Cauchy. ¿Nota? Se define el valor principal de Cauchy de una función f que va de R en R como se escribe v, p, c y aquí ahora viene la integral entre menos infinito y más infinito de f de x diferencial de x y la definición es estudiar al mismo tiempo el menos y el más infinito, es decir, calcular el límite cuando la b tiende a más infinito de la integral entre menos b y b de f de x diferencial de x. Que esto no es lo mismo que estudiar la integral impropia entre menos infinito y más infinito. Porque eso significa que cada una converja por separado, ¿de acuerdo? Y estos son dos límites distintos. Mientras que aquí estoy estudiando el límite al mismo tiempo. ¿Se ve la diferencia que hay entre una cosa y otra? Sí, y dos preguntas. Dime. Parece que intuitivamente que la de abajo, la de Cauchy, parecería la definición más natural, ¿no? O sea, en vez de Mm, partirlo por dos, pero se le llama de forma diferente, ¿no? claro, a ver. Esto, el valor principal de Cauchy, uno podría pensar que es la natural, pero en realidad no tanto si piensas en las funciones que son impares, ¿verdad? Vale, ¿Qué pasa con las vale. funciones impares? Que las funciones impares, cuando integran un intervalo simétrico, ¿cuánto Siempre van valen a dar cero, siempre ¿no? su integral? Cero, ¿verdad? Cero siempre, claro, sí, sí. Sin embargo, como integral impropia son divergentes, Claro, vale, vale. porque en realidad el concepto natural que debemos estudiar es este de aquí. Es decir, si la integral impropia es convergente,
entonces el valor principal de Cauchy existe y valen lo mismo, las dos cosas. Pero es posible que si esta integral diverge, porque alguna de las dos falle, el valor principal de Cauchy sí sigue existiendo. Como pasa, por ejemplo, con la función f de x igual a x, o con cualquier función impar. El valor principal de Cauchy es 0, pero las integral impropias entre menos infinito y a y entre a y más infinito fallan las dos. Con que falle una es suficiente, ¿eh? Entonces hay que Vale. tener cuidado. Y esta era una pregunta, vale, que queda claro. Y luego dos, que igual está en el libro, claro, toda la demostración, pero a mí lo primero que me salta a la cabeza cuando veo la definición de arriba es que, bueno, aquí implícitamente estamos asumiendo que tanto da cual sea A, ¿no? Que nos va a dar Exactamente. un número, ¿eh? Exactamente, da igual. Que intuitivamente, claro, o sea, dibujo una línea vertical y digo, a ver, lo que da la integral para la izquierda más lo que da la integral para la derecha, ¿no? Exactamente. Sí, sí, vale. Realmente, con que tú encuentres un punto A en el que esto sea cierto es suficiente, ¿sabes? Vale. Realmente da exactamente igual el punto A que tú elijas. Únicamente uno lo elige en función de gusto, de facilidad, de lo que sea. Hay gente que tenga una función a trozo, pues entonces elegiría el punto A como el trozo donde cambia de definición. Por comodidad a la hora de hacer las cuentas. No porque tenga que hacerlo. Pero uno lo puede hacer como quiera. Esto sería todo el proceso de las integrales impropias de primera especie. Y ahora vamos con las integrales impropias de segunda especie, que van a hacer un proceso similar, solo que ahora el problema no va a estar en el intervalo, sino va a estar en la función. Es decir, ahora la función f no va a estar acotada en el intervalo AB. Por comodidad, elegimos uno de los extremos del intervalo. Es decir, vamos a considerar aquí o bien el intervalo abierto A y cerrado en B, o bien el intervalo cerrado en A, abierto en B, o abierto en los dos sitios. ¿De acuerdo? ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, pues definimos lo que sería la integral impropia de segunda especie. Esta integral entre A y B, ¿qué hace el libro? Si nos fijamos en este extremo, el libro a veces lo que hace es que pone un A más para indicar que es en este punto donde no está definida. A mí esa notación no me gusta, pero bueno, es la que sigue el libro. Yo simplemente lo llamo integral entre A y B de f de x diferencial de x. ¿Y cómo se define esto? Se define igual diciendo, ¿dónde tienes el problema? En el extremo A del intervalo, ¿verdad? Pues entonces sería calcular el límite cuando t tiende al punto A de la integral entre t y b de f de x diferencial de x. ¿Que quieres ser muy preciso? Aquí sí puedes poner si quieres el límite cuando t tiende al punto A por la derecha. ¿De acuerdo? Entonces de nuevo, aquí tenemos un nuevo modo de estudiar estas integrales impropias, que es de nuevo calcular un límite, solo que ahora el problema, en lugar de tenerlo en el infinito, lo tengo en el punto. Pero el proceso es exactamente el mismo. Es decir, cuando el límite exista y sea finito, diremos que
la integral impropia converge. Y en caso contrario, diverge. Y decimos, nosotros que hemos hecho, hemos visto igual que se calcula con este proceso, ¿verdad? En general, como sigo teniendo que calcular integrales definidas o integrales de Riemann, es posible que esto sea complicado. ¿A mí qué me interesa realmente? Me interesa, da igual que el problema sea en el infinito, da igual que el problema sea en un punto, me interesa saber si la integral converge o diverge. ¿He dado yo algo? ¿Cómo hacemos eso? Igual buscamos unos criterios de comparación. ¿Qué criterios? Los mismos que hemos hecho antes. Es decir, Pablo, perdona, antes de pasar a esto, dime. ¿puedes tirar para atrás un momento? Sí. La primera igualdad es notación, ¿no? O Sí, sea, que el libro utiliza a más. esto que he puesto yo aquí, realmente Sí, esto es simplemente notación. vale, Que perfecto. O sea, que el el libro dices libro, que pone a más y tú claro, dices que bueno, te lo vale. digo porque el libro utiliza el A más. Y si, por ejemplo, si fuese en el intervalo A, B abierto, escribiría Claro, B menos. de menos, sí, sí, ya se entiende. Yo cuando ¿Por lo qué no te estudié, gusta? es Si verdad me... que me definían las dos cosas, pero por comodidad he expresado la segunda. Pero para Vale, gusto de los pero colores. tu motivo es comodidad, no es más profundo. No, no, El no, motivo de es que no te gusta. comodidad. De Realmente uno acuerdo, podría vale. pensar, hombre, tiene más sentido a lo mejor el primero, ¿no? Porque si yo pienso una integral impropia de primera especie y te digo, toma esto, ¿no? Tú que ves aquí del tirón, ve un más infinito. Claro. Eso es impepinable. Ahí hay un infinito, eso no es un número. Hay un problema, ¿verdad? Ahora te Sí. vienes aquí y si yo veo la integral entre A y B, digo, ¿de segunda especie? Vale, ¿O es una integral de Riemann normal y corriente? Hombre, si me ponen A más, ya digo, espérate, ahí pasa algo. Porque por de algo me acuerdo. han puesto A más y no me han puesto el punto A, ¿verdad? Ujú. En general, la diferencia con las integrales de primera especie y la de segunda especie es que mientras que las de primera especie siempre son un problema, porque siempre hay un infinito, las de segunda especie es posible que no. Hay que tener cuidado. Es decir, a lo mejor de verdad hay un problema en ese punto o a lo mejor no. Entonces, primero debo estudiar si de verdad hay un problema en ese punto. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Todo bien. Vale. Entonces, como decimos, al final mi idea es lo mismo. Y es que, igual que ocurría con las integrales impropias de primera especie para las integrales impropias de segunda especie, vamos a tener los criterios de comparación análogos. Es decir, voy a tener también el criterio de comparación directa y voy a tener también el criterio de comparación por paso al límite. Y son iguales, la única diferencia es que el límite en vez de ser en el infinito, lo hago en el punto A o en el punto B.
Y la integral, en vez de escribir la integral impropia entre a y más infinito, escribo la integral impropia entre a y el punto b. Ya está. Pero el criterio me dice exactamente lo mismo. Es decir, que si tuviese aquí este criterio, para funciones impropias de segunda especie, sería, bueno, pues si una es más chica, si la de segunda especie converge, la otra converge, si la de segunda especie diverge, la otra diverge. Y el método de comparación por paso al límite, igual, solo que en vez de estudiar aquí el límite en el infinito, estudio el límite en el punto A. Y el razonamiento es igual. Si sale 0, tengo esta implicación. Si es un número, tengo esta equivalencia. Y si sale infinito, tengo esta implicación. Pasa exactamente igual. Lo único que tengo que cambiar es el límite en el infinito por el límite en el punto. ¿De acuerdo? La única diferencia que hay, como decimos, es que para las integrales impropias de segunda especie debo comprobar que de verdad hay un problema en ese punto. Es decir, en general, debemos comprobar siempre si f tiene realmente un problema en x igual a, para lo cual estudiamos cuál sería el valor del límite. Es decir, primero calculamos el límite cuando x tiende al punto a o a más de la función f de x. ¿Que este límite no existe o es infinito? Entonces de verdad hay un problema en ese punto y es una integral impropia de segunda especie. ¿El límite existe? Entonces no se trata de una integral impropia de segunda especie, es una integral de Riemann normal y corriente. ¿De acuerdo? Y aquí ocurre lo mismo que hacíamos para el caso de las integrales impropias de primera especie cuando integraba en menos y más infinito. Y es que descomponemos para el intervalo abierto a, b, es decir, si mi integral impropia o mi función tiene un problema en el extremo izquierdo y el extremo derecho, cuando yo quiera calcular esta integral entre a y b de f de x diferencial de x, lo voy a tener que separar en la integral entre a y otro punto c de la f de x diferencial de x más la integral entre el punto c y el b de la f de x diferencial de x. Y entonces estudiamos cada una por separado. Es decir, que cuando haya dos problemas de impropiedad de segunda especie, pues entonces lo que hacemos realmente es separarlo y estudiar cada uno por separado. ¿Vale? Aquí no hay un concepto de valor principal de Cauchy para integrales de segunda especie. Eso es únicamente para el infinito en las integrales impropias de primera especie. ¿De acuerdo? De acuerdo. Último caso, que no explica el libro, ¿eh? Eso sí te lo digo. Pero que yo creo que está bien saberlo. Los problemas pueden combinarse entre ellos. Es decir, puedo tener integrales impropias mixtas, que son aquellas que tienen un problema de primera especie y de segunda especie. Entonces, cuando tengamos impropiedades de primera y segunda especie, como por ejemplo si yo te doy una función f que va del intervalo abierto en el punto A, es decir, hay una de segunda especie en el A hasta el más infinito, hay una primera especie en el más infinito en R,
Entonces, debemos estudiar lo que hacemos es lo mismo que ocurría cuando tenías dos problemas de más infinito o dos problemas de puntos. Estudiarlas por separado. Es decir, que esta integral entre a y más infinito, yo no sé estudiar dos problemas juntos. Tengo que separarlos. Pues lo voy a separar en la integral entre a y un cierto punto c de la función f de x diferencial de x más la integral entre el c y el más infinito de la f de x diferencial de x. De este modo, aquí lo que consigo es una de primera especie y aquí lo que especie. Y aquí lo que consigo es una integral impropia de segunda especie. Vale. Que las dos convergen. Entonces mi integral completa mixta también es convergente. Con que una de las dos falle es suficiente para decir que mi integral impropia mixta no es convergente. Pablo, ¿no podría darse el caso ¿De qué? de que ninguna de las dos converja, pero si... A ver, estoy intentando imaginarme un caso en que en A se vaya más infinito, o sea, que se compensaran de alguna manera, pero que por separado no se compensen, que por separado una sea... No, porque, ¿sabes? estamos definiendo el concepto de convergencia no en base a que se compensen, sino en base a que Vale, cada una por separado funcione bien. Que no lo queremos de pensar en acuerdo. el sentido de que, no, es que imagínate que una sale más infinito, la otra sale menos infinito, Eso, pero un infinito compensa a otro, yo qué sé, como cuando teníamos la raíz de x menos la raíz de x más 1 o ese tipo de cosas. No, 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 no. Aquí lo que significa vale, es que si una falla, se acabó. No me hace falta ni siquiera estudiar la otra, ¿de acuerdo? de Tienen acuerdo. que funcionar bien las dos. Porque estamos aislando la problemática en cada integral. Entonces, para que toda la integral conjunta funcione bien, lo que hago es que aíslo cada problema y veo si con cada problema por separado la función está bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Esto es todo lo que tienes que saber sobre integrales impropias. Bueno, no es todo, ¿no? Es decir, hay muchas más cosas que tienes que saber, pero es todo lo que te pide el libro que sepas. Entonces ahora he preparado algunos ejercicios para ver cómo los aplicamos. Los ejercicios seguramente sean, voy a decir sencillos, bueno, pueden que sean sencillos para los ejercicios que normalmente yo estoy acostumbrado a hacer de integrales impropias, pero están más o menos en la línea de lo que pide el libro. Los Vale. otros ejercicios que yo tengo son bastante más complejos, pero bueno, también los veremos más adelante si quieres. Lo que quiero que veamos son algunas integrales que suelen ser fundamentales y hay algunas integrales que uno ya debe saberse su comportamiento. ¿De acuerdo? El problema del análisis normalmente, comparado con otras ramas de la matemática, es que tienes muchas cosas que debes saber y muchos trucos que debes conocer. Entonces aquí vamos a ver ciertas integrales que cuando te tocan en el examen a lo mejor tienes que usar ya eso y te va a decir, ¿y cómo lo sé? Porque las has tenido que ver y son cosas que ya se sobreentiende que uno sabe su comportamiento. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una primera integral, ¿verdad? Que como veo un más infinito, yo digo, vale, pues seguro que es de primera especie, ¿verdad? Además, la función que tengo dentro es una exponencial. ¿Y qué le ocurre? Que como es una exponencial, no da problema en ningún punto, dentro tengo un polinomio, es decir, que solo es una integral impropia de primera especie, ¿verdad? Ujú. Entonces aquí, de primera especie. ¿Cómo calculamos nosotros estas integrales? Hacemos el cambio. ¿Qué me estorba el más infinito, cierto? ¿Qué tengo que hacer? Pues decir, pues esto yo lo llamo límite cuando b tiende a más infinito de la integral entre 0 y b del elevado a menos x diferencial de x. ¿Me puedo olvidar del límite? ¿Soy capaz de calcular una primitiva de esta función? Pues resulta que sí, ¿no? Aquí escribo yo límite cuando b tiende a más infinito. ¿De quién? De e elevado a menos x con un menos delante, ¿verdad? Y todo eso lo evalúo entre x igual a 0 y x igual a b. Cuando sustituyo, ¿qué nos queda? Límite cuando la b tiende a más infinito. ¿De quién? Por un lado me va a quedar 1 cuando cambio en x igual a 0 y resto e elevado a menos b, ¿no? Y cuando calculo este límite,
Cuando la b tiende a más infinito, e elevado a menos b tiende a elevado a menos infinito, que es 1 entre elevado a infinito, que es 1 entre infinito, que es 0. 1 menos 0, 1, ¿verdad? Anda. Entonces, el límite existe, ¿verdad? Y además es un número finito. Luego, la integral entre 0 y más infinito de e elevado a menos x diferencial de x es convergente. Pues esta es una integral que yo tengo que grabarme en la cabeza. Las exponenciales con exponente negativo convergen entre 0 y más infinito. Además, aunque aquí lo he hecho con un x, me vale para cualquier alfa. Es decir, análogamente, tenemos que la integral entre 0 y más infinito de e elevado a menos alfa x diferencial de x converge para todo alfa mayor o estricto que 0. La única diferencia es que cuando calcule esta primitiva, ¿verdad? Voy a dividir entre alfa y el resultado va a ser un 1 partido por alfa en vez de un 1 simplemente, ¿de acuerdo? Pero de nuevo me sale un número real. Y estas funciones debo usarlas o tenerlas en la recámara para cuando me haga falta comparar cosas que tengan exponenciales. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Vale. Siguiente. Me da la integral entre 0 y 1 del logaritmo, ¿verdad? Aquí digo, bueno, no hay ningún más infinito, ¿verdad? Entonces no tiene pinta que sea una integral de primera especie. ¿Podría ser una integral de segunda especie? Para las integrales de segunda especie, ¿yo qué ve esto? Que debo comprobar si de verdad hay algún problema en el punto, ¿cierto? ¿El logaritmo dónde está su dominio? En el 0, abierto más infinito. Aquí está el 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo parece que hay un problema en x igual a 0? Vamos a comprobarlo. Dime. Perdón, claro. No, sí. No, o sea, claro, podemos afirmar que lo que hay dentro de la integral tiene un problema en el cero. Lo que tú estás diciendo es que lo que no podemos inmediatamente asumir es que después de integrar sigue habiendo ese problema. Es lo Exacto. que. Por eso, vale, de acuerdo. Entonces uno dice, bueno, vamos a comprobarlo. Aquí es que realmente la función es muy sencilla, entonces a ojo uno dice, obviamente el logaritmo del cero no funciona, ¿no? Es decir, esta comprobación la sabemos hacer cuando tengo una función más complicada. Que a simple vista yo puedo decir, hombre, pues claro, ¿no? Cuando yo calcule el límite, cuando la x tiende a 0 más del logaritmo de x, ¿cuánto vale este límite? Vale menos infinito, ¿verdad? Problema. Por lo tanto, sí se trata de una integral de segunda especie, ¿verdad? Cuando dice, bueno, ¿era necesario calcular este límite aquí? Pues obviamente no, pero lo hemos hecho para que veas que debería hacerlo siempre. Eso debería hacerlo siempre, es que tú tienes que estar seguro de que de verdad hay un problema. Si la función es mucho más complicada, a lo mejor sí te interesa no hacer las cuentas de cabeza y decir, espérate, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos esta integral? Cambiando el límite, ¿cierto? Tenía que decir, bueno, pues esta integral entre 0 y 1 del logaritmo x diferencial de x, ¿qué nos va a quedar? El límite, la letra que elija me da exactamente igual. Puedes poner una t, puedes poner una b, puedes poner lo que te dé la gana. Pongo el 0 más por ser más preciso y aquí nos quedaría la integral entre t y 1 del logaritmo de x diferencial de x. Oye, es que la integral del logaritmo, bueno, ya puedo hacer por partes. Aquí es como, olvídate del límite. Si tuviese la integral entre t y 1 del logaritmo, ¿qué hacemos? Integración por partes. Yo digo, la u es el logaritmo de x, entonces el diferencial de u nos queda el 1 partido por x diferencial de x. El diferencial de v sería el diferencial de x, entonces la v nos da el x. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que esto nos quedaría límite cuando la t tiende a 0 más, ¿de quién? De
u por v, que sería x logaritmo de x, todo eso evaluado entre x igual a t y el x igual a 1, menos la integral entre t y 1 de v diferencial de u, que nos queda el diferencial de x, y entonces que nos sale toda esta cuenta. Límite cuando la t tiende a 0 por la derecha, en x igual a 1 logaritmo de 1 es 0, bueno, pues resto t por el logaritmo de t, y aquí sería 1 menos t, como resto, pues sería menos 1 más t. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cuánto vale todo este límite? Aquí nos queda que este límite, obviamente el t vale 0, ¿verdad? Es que aquí te queda la t que tiende a 0 por el logaritmo de t que tiende a menos infinito, te queda 0 por infinito, que es una indeterminación. Pero bueno, nosotros ya sabemos que como tengo una potencia que multiplica el logaritmo, el que gana es el logaritmo, es decir, que esta parte, el que gana la potencia. Por lo tanto, esta parte tiende a 0, ¿verdad? O bien así, o bien decimos, aplicamos el L'Hopital, y entonces vemos que el límite tiende a 0. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es que todo este límite, ¿cuánto vale? Menos 1, ¿verdad? Que es un número real. Y como es un número real, ¿qué puedo garantizar? Que entonces la integral impropia de segunda especie es convergente. ¿Se entiende? Sí. Vale, es decir, esto es lo que estamos teniendo aquí. ¿Hasta ahí bien? Venga, siguiente. Aquí le decimos, vale, seguro que hay un problema en el más infinito, ¿verdad? Porque es un más infinito, entonces seguro que es de primera especie. ¿Puede ser de segunda especie también? Vamos a comprobar. El logaritmo, el dominio del logaritmo es el cero abierto más infinito. Aquí estoy integrando entre 1 y más infinito. Todo bien. Abajo tengo un polinomio, ¿verdad? No puedo dividir entre 0. No estoy dividiendo entre 0. Todo bien, ¿verdad? Vale, pues perfecto. Es decir, que esto es simplemente una integral impropia de primera especie. ¿Y qué hacemos? Pues decimos, lo primero que hago es intento calcularla. Si creo que es sencilla de calcular directamente, tenía que estudiar el límite cuando la b tiende a más infinito de la integral entre 1 y b, ¿de quién? Del logaritmo de x partido por x, ¿verdad? Diferencial de x. Y decimos, ¿somos capaces de calcular esta? ¿O esta ya es complicada y no se puede estudiar? Aquí es como todo, ¿eh? Es decir, obviamente yo he comenzado eligiendo ejercicios muy sencillitos que se pueden calcular. Lo más normal cuando me pongan las integrales impropias es que sean cosas que no se puedan calcular. Entonces tengas que hacer ese estudio y decir, a ver qué integrales o qué funciones debo comparar para sacar el valor de eso. Entonces aquí, ¿crees que esto lo podemos calcular directamente o crees que no? Es decir, Esto ¿la es el integral es inmediata? ¿La integral normal y corriente? logaritmo por su derivada, ¿no? Esto Exactamente, es será, decir, a ver, logaritmo al cuadrado, ¿no? esta vuelve a ser Bueno, sencilla, porque esto simplemente, es verdad que tengo que ajustarla, ¿no? Pero se convierte en el límite cuando la b tiende a más infinito. ¿De quién? Esto no es otra cosa que el logaritmo al cuadrado de x. Obviamente tengo que dividir entre 2 para ajustarlo, ¿verdad? Pero ya está. Y todo eso entre el x igual a 1 y el x igual a b, ¿no? O sea que al final, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el límite cuando la b tiende a más infinito, ¿de quién? Del logaritmo al cuadrado de b, y todo eso partido por 2. ¿Y cuánto vale este límite? Este límite existe, pero es más infinito, ¿verdad? Entonces, aunque el límite existe, pero es infinito, ¿qué puedo decir yo? Luego, la integral
impropia es divergente. ¿De acuerdo? Vale, un caso en el que la he calculado y he visto la divergencia, pero calculándolo exactamente, sin tener que comparar. ¿Vale? Muy bien. Este de aquí. También tenemos exponenciales, ¿verdad? Tengo un valor absoluto. Oye, es que el valor absoluto es una función a trozos. Yo puedo tener funciones a trozos dentro de mi integral, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que no solo yo tengo aquí dos problemas, ¿verdad? Sino que aparte tengo una función a trozos. Si nos acordamos, ¿cuál es el proceso cuando yo tengo dos infinitos o dos problemas? Tengo que separarlos forzosamente. ¿En qué punto queremos separarlos? En el punto que te dé la gana. Es decir, yo podría decir, elige un punto cualquiera que no sea el cero. ¿Cuál te Que gusta no más? sea el cero. Sí. No, hombre, porque Sí, el cero es el bonito, ¿no? El cero es claro. el que vamos a elegir realmente, ¿no? Ya. Vale. Entonces nos dice, si yo dijese el 17, vale, pues yo cojo la integral entre el menos infinito y el 17 más la integral entre el 17 y el más infinito, ¿verdad? Ujú. Y ahora dice, espérate, es que aquí hay un problema, ¿verdad? Porque aquí sí tienes el elevado a menos valor absoluto de x, el elevado a menos valor absoluto de x. Como aquí estoy entre 17 y más infinito, esto tiene siempre es elevado a menos x, ¿verdad? Y Claro. aquí depende. Aquí tengo que separar este integral de nuevo. Y ya tengo que separar en menos infinito y 0 más la integral entre 0 y 17. Porque aquí es elevado a menos x, pero aquí es elevado a x, ¿verdad? Oye, pues si voy a tener que separarlo seguro en un punto por el valor absoluto, para eso voy a elegir ese punto como punto donde también separo mi integral impropia, ¿verdad? Y no tengo que hacer tres separaciones. Ujú. Es decir, que si por lo que sea tu función es una función a trozo y sabes que tienes que separarla, vamos a elegir ese trozo. Esto también es una integral de primera especie, pero con dos problemas. Entonces, antes decimos, separo esto en la integral entre menos infinito y 0 de e elevado a menos valor absoluto de x, diferencial de x, más la integral entre 0 y más infinito de e elevado a menos valor absoluto de x, diferencial de x. Y ahora tengo dos integrales de primera especie, es decir, estudiamos cada una por separado. Venga, la integral entre menos infinito y 0 de e elevado a menos el valor absoluto de x, diferencial de x. Aquí, como la x es negativa, ¿verdad? La x menor que 0, entonces ¿cuánto vale el valor absoluto de x? Vale menos x. O sea que aquí nos queda la integral entre menos infinito y 0 de e elevado a x diferencial de x. ¿Qué esto qué es? Ahora es una integral impropia, hago el límite cuando b tiende a menos infinito de la integral entre b y 0 de elevado a x diferencial de x. Que está sencilla porque esto que nos queda. Nos queda elevado a x evaluado entre x igual a b y x igual a 0, ¿verdad? O sea que ¿qué nos va a quedar? El límite cuando la b tiende a menos infinito de 1 menos elevado a b. Y como la b tiende a menos infinito, todo esto tiende a 1. Vale, eso significa que la primera integral es convergente. Perfecto. No es suficiente. Tengo que estudiar la segunda. Estudio también la integral entre 0 y más infinito del e elevado a menos valor absoluto de x diferencial de x. Lo primero que hago es que como la x es positiva, entonces tengo que el valor absoluto es x. Por lo tanto, aquí nos queda la integral entre 0 y más infinito del e elevado a menos x diferencial de x. Oye, que esto es que ya lo hemos hecho antes, ¿verdad? Y decimos en el primer ejercicio y vimos que esto valía 1. Obviamente, si no lo has hecho antes, no puedes decir a lo mejor del tirón vale 1, ¿de acuerdo? Pero ya lo hemos hecho. Significa que la segunda también es convergente, ¿verdad? Luego, yo puedo afirmar que la integral entre menos infinito y más infinito de e elevado a menos valor absoluto de x diferencial de x converge.
porque cada una de las integrales impropias en las que la he separado es convergente. No solo eso, sino que además, como he sido capaz de calcular el valor de cada una de ellas, puedo calcular el valor de la inicial, es decir, que la integral impropia entre menos infinito y más infinito, de elevado a menos valor absoluto de x diferencial de x, como es la suma de estas dos y la primera vale 1 y la segunda vale 1, pues nos queda que en total vale 2. ¿De acuerdo? Es decir, no solo puedo decirte la convergencia, sino que además en este caso concreto he sido capaz de decirte el valor exacto. Como digo, esto es una cosa un poco más secundaria. ¿Que lo puedes obtener? Fantástico. Pero que lo importante normalmente con las integrales impropias es estudiar su carácter de convergencia o divergencia. Quiero saber qué le está pasando a esa función. Eso es lo interesante para mí. Venga, vamos con la siguiente. Esta de aquí. ¿Qué le pasa a esta integral? Tengo un cociente de polinomio, ¿verdad? Arriba tengo una x, ningún problema. Abajo tengo un cociente, polinomio, ningún problema, pero el denominador no puede anularse, ¿verdad? ¿Y aquí qué vemos? Vemos que el denominador se anula precisamente en el punto 1 y en el menos 1. En este caso, el 1 es uno de los puntos del intervalo, ¿verdad? Entonces vemos claramente que esto es una integral impropia de segunda especie, porque mentalmente hemos hecho esa comprobación de, obviamente, cuando calculo el límite, cuando la x tiende a 1, como lo de arriba tiende a 1 y lo de abajo tiende a 0, 1 entre 0 es infinito. Problema. ¿De acuerdo? Entonces decimos, bueno, pues vamos a calcularlo. Lo primero que tengo que hacer es que separar el límite, escribir esto como el límite cuando, me da igual que ponga bt, voy cambiando, cuando la t tiende a 1 hora pondría por la izquierda, de la integral entre 0 y t de x partido 1 menos x cuadrado diferencial de x, ¿verdad? Oye, es que resulta que esta integral también es inmediata. Es decir, esto no es otra cosa que el límite cuando la t tiende a 1 menos de quién. Arriba tengo casi la derivada de lo de abajo, ¿verdad? Me faltaría... La derivada de lo de abajo es un menos 2x. Tengo simplemente una x. Bueno, eso es sencillo. Simplemente tengo que dividir entre menos 2, ¿no? Y entonces sí tendría el logaritmo del valor absoluto de 1 menos x cuadrado. Y todo eso entre menos 2, ¿verdad? Todo eso evaluado entre x igual a 0 y x igual a t. Entonces, ¿qué nos queda al final? Nos queda el límite cuando la t tiende a 1 por la izquierda, ¿de quién? En el t nos va a quedar menos el logaritmo del valor absoluto de 1 menos t cuadrado, todo eso dividido entre 2, y en el 0, 1 menos 0 sería 1, el logaritmo de 1 es 0, o sea que nada, ¿verdad? Pero cuando la t tiende a 1 menos, t al cuadrado tiende a 1, 1 menos 1 es 0, logaritmo de 0, ¿cuánto es? Menos infinito, con este menos de delante, ¿qué nos queda este límite? Más infinito, ¿cierto? Luego, la integral impropia de segunda especie es divergente. Fantástico. De momento todas las cosas están yendo relativamente bien porque podemos calcular siempre las integrales, ¿verdad? Fíjate en esto. Esta integral no es que yo no sepa calcularla o que tú no sepas calcularla, es que no tiene una primitiva, es decir, no vamos a saber calcularla nunca, ¿de acuerdo? Entonces decimos, vale, hemos pinchado en hueso. Por fin llegamos a un caso en el que, oye, que a lo mejor no lo sabes, ¿no? Y tú dices, venga, yo creo que sí, la intento calcular. Ponte, a ver qué pasa. No te va a salir, entonces vas a decir, vale, a lo mejor no sé si la sé calcular o no, el tema es que yo no soy capaz de hacerlo, ¿no? Primero tenemos que analizar los posibles problemas que tenemos. Decimos, vale, seguro que hay un más infinito, ¿verdad? Como hay un más infinito, eso me está diciendo primera especie, ¿verdad? Hay un 0. Arriba tengo seno al cuadrado, ningún problema. Abajo tengo polinomio, ningún problema. Pero como estoy dividiendo, no puedo dividir entre qué número. Entre 0, ¿verdad? Entonces diríamos, integral impropia de segunda especie.
también, es decir, una mixta. Esta función a lo mejor ya es un poquito más complicada, ¿verdad? Porque arriba se hace 0 y abajo se hace 0. Entonces, ¿qué le pasa a la función? Que 0 entre 0 en realidad es una indeterminación. Entonces decimos, espérate, vamos a ver si de verdad hay un problema en el 0 o no. Es decir, seguro que se trata de una integral impropia de primera especie. Además, en x igual a 0 no está definida. Pero vamos a ver o vamos a comprobar si de verdad hay un problema. Porque a mí en el enunciado la diferencia es que no me han dicho tu función va de 0 abierto más infinito o va de 0 y lo defino. No, me han dado la integral directamente, ¿verdad? Entonces yo tengo que ver si en ese problema, en ese punto 0 de verdad puede haber un problema o no. Porque cuando yo estudio el límite, cuando la x tiende a 0 más del seno al cuadrado de x entre x al cuadrado, ¿esto quién es? Esto en realidad es el límite cuando x tiende a 0 más de seno de x partido por x y todo eso al cuadrado, ¿verdad? Y el límite de seno de x entre x cuando la x tiende a 0, ¿a qué tiende? A 1. Por lo tanto, esto me queda 1 al cuadrado que vale 1. ¿Y eso qué significa? ¿Que en el 0 en realidad hay algún problema? No, ¿verdad? Entonces, no se trata de una integral impropia de segunda especie. Sin embargo, Pablo, el criterio que está, o sea, lo que estás utilizando ahora es decir, bueno, a ver, no está definida porque, pero se arregla rápido. La definimos como claro, 1, es decir, ¿no? no está definida en el 0 porque yo no puedo sustituir el 0 en la Vale, función. ¿De sí. acuerdo? Es decir, el 0 no es un punto del dominio formalmente, pero sí puedo redefinir esa función. Claro. Simplemente tengo que redefinirla diciendo mi función es f de x igual a esto si la x es distinta de 0 y vale 1 si el x igual a 0. Claro, Entonces no tengo problema y tengo una función continua. continúa, claro. ¿Vale? Por lo tanto, en el 0 no hay problema. Ahora, a la hora de estudiarlo, el 0 me estorba. Entonces voy a tener que seguir separando. Solo que no voy a tener dos problemas. Es decir, aún así, debemos separar la integral. Elige un punto cualquiera, el que más coraje te dé. Puede ser todo lo feo que tú quieras, ¿eh? Ah, ¿me lo estás preguntando a mí? Sí, sí, no hay más personas aquí de momento. No sé, yo igual buscaría, bueno, tanto da, ¿no? Pero estaba buscando algún pi o algo así, ¿no? Para Por que... ejemplo, como matemático yo diría, o cojo el 1 porque el 1 es bonito, o Sí. como tengo trigonométrica, cojo un pi medio, pero da exactamente igual, ¿sabes? Elige el valor que te dé la gana, Pues vamos a hacer el 1. ¿vale? Venga. Entonces yo separo la integral entre 0 y 1 del seno al cuadrado de x partido x al cuadrado, ¿verdad? Diferencial de x más la integral entre 1 y más infinito de seno al cuadrado de x
entre x al cuadrado diferencial de x. Tengo que separarlo porque, aunque en el 0 al final no hay un problema, sí que me estorba a la hora de calcular la integral, ¿verdad? Pero fíjate que Sí. ¿cuál es el razonamiento? La función que tengo aquí dentro, ¿qué le pasa? ¿Yo dónde estoy integrando? En 0,1, ¿verdad? Ujú. Y entonces aquí tengo una función continua, porque he visto que la función es continua en todo 0 más infinito y además en el 0 la puedo definir para que sea continua, ¿verdad? ¿En qué intervalo? En intervalo puedo meter el 0 y el 1, ¿cierto? Pero el conjunto 0,1, ¿qué tipo de conjunto es en análisis? Compacto. Un compacto. Y los compactos son maravillosos para las integrales, ¿verdad? Porque realmente yo sé que toda función continua en un intervalo compacto es integrable. Uno de los teoremas fundamentales del cálculo integral. Realmente sé más. Sé también que la función es uniformemente continua en dicho compacto. Eso no me hace falta. Pero bueno, también lo sé. Pero es interesante que como función continua en 0,1, que es un compacto, entonces sé que la función f de x igual al seno al cuadrado de x entre x al cuadrado es integrable y además integrable a Riemann. Integral normal y corriente, por así decirlo, en intervalo 0,1. O sea que esta parte no me da problema, pero tengo que separarla, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a la segunda parte. Esa es la que nos va a dar a lo mejor un poquito de problema. Decimos, ¿cómo hacemos nosotros ahora esto de aquí? Bueno, pues vamos a estudiar ahora, a estudiar ahora la integral entre 1 y más infinito del seno al cuadrado de x entre x al cuadrado, ¿verdad? Este es uno de los pocos casos en los que a lo mejor voy a poder aplicar el criterio de comparación directa. Porque observemos que la función f de x, que hemos llamado seno al cuadrado de x entre x al cuadrado, que cumple. Que el seno es algo que está entre -1 y 1, ¿verdad? Pero el seno al cuadrado entonces está entre 0 y 1. Por lo tanto, el seno al cuadrado es siempre menor que ¿quién? Esto es siempre menor o igual que 1 partido x al cuadrado, ¿verdad? Sí. Y si yo llamo a esta función g de x, yo sé que f de x es menor o igual que g de x para todo x que yo coja del intervalo 1 más infinito, ¿cierto? Entonces el criterio de comparación, ¿qué me diría? Si tiene funciones positivas, la f es positiva, la g es positiva. De modo que la f es menor que la g, entonces, si la g, que es la grande, es convergente, la chica también tiene que converger, ¿verdad? Sí. Vamos a estudiar el comportamiento de la g. Entonces, estudiamos el comportamiento de g de x. Bueno, pues aquí nos quedaría la integral entre 1 y más infinito de g de x diferencial de x, que sería la integral entre 1 y más infinito de 1 partido x al cuadrado diferencial de x. Que todo esto sería, resulta que es inmediata, ¿no? Porque esto no es otra Ujú. cosa que calcular el límite cuando la b tiende a más infinito de la integral entre 1 y b de 1 partido x al cuadrado diferencial de x. Aquí nos quedaría entonces el límite cuando la b tiende a más infinito. La integral, que esto es x elevado a menos 2, sería menos 1 partido por x. Todo eso evaluado entre x igual a b y x igual a 1 abajo y el x igual a b arriba. O sea que ¿qué nos queda? Nos queda el límite cuando la b tiende a más infinito
de 1 menos 1 partido por b. Y este límite tiende a 1, ¿verdad? Entonces, como la integral entre 1 y más infinito de g de x diferencial de x es convergente, el criterio de comparación directa nos dice que la integral entre 1 y más infinito del seno al cuadrado de x entre x al cuadrado diferencial de x también es convergente, ¿verdad? Como los dos trocitos convergen, ¿qué puedo afirmar? Que la integral entre 0 y más infinito de seno al cuadrado de x entre x al cuadrado diferencial de x es convergente. Aunque aquí no sé decirte exactamente el valor que tiene, pero sé que tiene un valor finito, que es lo importante. Eso es realmente lo que a mí nos interesa. ¿Se entiende? Sí, y Pablo, aquí el dilema práctico de cara a un examen es lo que tú has hecho al principio, ¿no? De decir, bueno, ¿cuánto tiempo le dedico a intentar integrarla a mano, digamos, Exactamente. antes de decidir o sea, no hay solución, ¿no? Sino, Exacto. Realmente, a no ser que tú seas una integral que vea directamente a ojo que diga pues, del tirón, sí, mmm, yo compararía, ¿de vale, acuerdo? Es decir, que claro, que yo te digo, esta integral dice, hombre, pues así no, porque aquí tengo un x cuadrado y arriba tengo una x que me falta un 2, ajustarlo, claro, claro, inmediata, ¿no? Vale, pues sí, sí, es decir, que aquí uno te viene y dice, ¿esto qué sería? El límite cuando la b tiende a más infinito de la integral entre el 0 y el b del x partido x cuadrado más 1, todo eso al cuadrado diferencial de x. Que entonces nos va a quedar el límite cuando la b tiende a más infinito de la integral. Bueno, aquí sería quién. Si yo cojo un 1 partido x cuadrado más 1, que es x cuadrado más 1 elevado a menos 1, la derivada sería un menos 1. No veo ningún signo menos, tengo que poner un menos, ¿verdad? Y tenía que multiplicar por la derivada de lo de abajo, que es el 2x. No veo un 2x, veo un 2, pues divido entre 2, ¿verdad? Es decir, que son integrales así inmediatas, pues entonces sí, entre x igual a 0 y x igual a b. Y entonces, ¿qué nos queda aquí? Nos queda el límite cuando b tiende a más infinito. ¿De quién? En el b nos va a quedar un menos un medio de 1 partido b al cuadrado más 1 y sumo lo que vale en el 0, bueno, resto, con este me queda que sumo un medio, ¿no? ¿Cuánto vale todo esto? Esta parte se va a 0, ¿verdad? O sea que nos queda un medio. Luego, la integral impropia de primera especie es convergente. ¿Vale? Siguiente. Esta de aquí. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa? Que tenemos el mismo problema, ¿verdad? Es decir, a ojo tú ves que esto sea integrable de forma sencilla, que tú digas, vale, esto es fácil porque me sale... no, ya tengo una exponencial, una trigonométrica y un cociente de polinomio. Aquí yo ya digo, me chungo para calcular lo del tirón, ¿sabes? No solo eso, sino que tienes un más infinito de primera especie. Y luego tienes un 0, donde aquí tienes un 1 partido por 0, ¿verdad?
Y el seno de 1 partido por 0 no existe. Luego, Vale. segunda especie. Es decir, problema por los dos lados. Lo primero que tengo que hacer yo es separar esta integral y decir, elige un punto cualquiera. Pues a lo mejor decimos, oye, pues cojo también el 1 porque es un punto sencillo, pero tú puedes coger el punto que tú quieras, ¿eh? No tiene por qué ser el 1. Pues lo separo el integral entre 0 y 1 de e elevado a menos x por el seno del 1 partido por x diferencial de x más la integral entre el 1 y el más infinito del e elevado a menos x por el seno de 1 partido por x diferencial de x. Aquí que tengo una integral de segunda especie. Y aquí que tengo una integral de primera especie. Y ahora vamos a pensar. En esta de primera especie, ¿dónde está el problema? El problema está en el más infinito, ¿verdad? Y en el más infinito, entre la exponencial y el seno, ¿quién manda en cuanto a comportamiento? La exponencial, porque el seno está... La exponencial, ¿verdad? O sea que eso que te está diciendo la pista, te está diciendo, compara con exponenciales. Claro, el problema es que si yo cogiese toda la exponencial, cuando haga el cociente, la exponencial desaparece. ¿Y qué me queda? El límite del seno. Pero ese límite del seno, ¿qué le pasa? Que no existe, ¿verdad? Entonces tendría un problema. Pero a lo mejor que ha cogido demasiado para comparar. Compara con un poquito menos, porque hemos visto que puedo comparar con exponenciales más chiquititas, es decir, con cualquier exponente alfa x, ¿cierto? Entonces, para la integral de primera especie, vamos a comparar con la integral impropia entre el 1 y el más infinito del e elevado a menos x medio, que sabemos que es convergente. ¿Vale? Entonces, claro, ¿dónde está el problema? En el infinito. Pues yo tengo que estudiar el límite cuando la x tiende a más infinito de la función que es e elevado a menos x por el seno del 1 partido por x entre el e elevado al menos x medio. Todo esto lo hago, lo de poner el x medio en lugar de cualquier otro x, es porque si tengo menos x y menos x medio, me queda bonito también x medio. Es el único motivo, ¿sabes? Aquí entonces me queda e elevado a menos x medio, que multiplica el seno de 1 partido por x. Podría haber cogido elevado a menos x tercios, y entonces aquí me queda un 2 tercios. Pero como a lo mejor no llevamos mal sumando, restando fracciones, decimos, vamos a coger la mitad, porque si a todo le quito la mitad, me queda la mitad. Sí, fácil. O podría haber cogido el elevado a menos 0,7x, y entonces me quedaría elevado a menos 0,3x. ¿Vale? Era que tenemos vale, a ver, aquí Pablo, la filosofía de lo que estamos haciendo es que dices, a ver, vamos a comparar con algo que yo sé que la filosofía converge. realmente es muy sencilla. Tú te vas a tu integral, primera o segunda especie, ¿ves? ¿Quién tiene el problema? Aquí es que hay varias funciones. Tengo una exponencial, tengo un seno, ¿verdad? ¿Quién tiene el problema? Hay un problema en el infinito. Todas tienen un problema, porque es en un infinito. Pero ¿quién manda en cuanto a comportamiento? La exponencial. Vale, claro. Imagínate que hay exponenciales y potencia y logaritmos y seno. Tú dices, pues si tengo todas estas cosas, la exponencial es la que manda. Imagínate que no hay exponenciales, que hay potencias y senos. La potencia es la que manda. Que hay potencias y logaritmos. La potencia gana el logaritmo. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros estamos trabajando con esa idea de qué función es más fuerte en cuanto a comportamiento. Me voy a esa. Porque a fin de cuentas yo quiero comparar con un cierto límite. Ahora, el único problema es que si me quito toda la que manda, entonces me queda algo que no me serviría para comparar. Es verdad que puedo calcular el límite, pero decir, este límite no existe, entonces no puedo comparar. Vale, pero si cojo... Dime. Tú quieres que te quede un límite que te dé 0 para que puedas afirmar, claro, sí. Porque tú dices, es que yo sé que si cojo la de e elevado a menos x, esa converge. Sé que converge. Pero claro, el límite que me queda entonces no existe. No puedo comparar. Aunque la integral de e elevado a menos x sea convergente. Vale, coge un poquito menos.
Coge un poquito menos porque la integral de la exponencial sigue siendo convergente. Y ahora lo que te permite es que siga habiendo aquí una exponencial para decirte algo que tiende a cero por algo que está acotado, el límite sale cero, ¿verdad? Y recordemos que en el criterio de comparación por paso al límite, si el límite salía a cero, significa que la función que había abajo crecía más rápidamente que la de arriba. Como la de abajo es convergente, entonces el criterio de comparación por paso al límite nos dice que la integral entre 1 y más infinito del e elevado a menos x por el seno del 1 partido por x, diferencial de x, ¿qué le pasa? Que converge también, ¿verdad? Por el criterio de comparación por paso al límite. ¿De acuerdo? Ahora, hay un problema. Tengo una, esta funciona bien, vale, me tengo que ir a la otra, ¿verdad? Es decir, ¿ahora qué vamos a hacer? Estudiar la segunda integral. ¿Sí? Ahora debemos estudiar el comportamiento de la integral entre 0 y 1 de e elevado a menos x por el seno de 1 partido por x, diferencial de x, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Sí, sí. Entonces decimos, ¿vale? ¿Qué pasa con esta integral? ¿Qué tipo de problema tengo ahora? Tengo un problema ¿dónde? En el 0, Claro. ¿verdad? Y en el 0, la exponencial que le pasa en el 0, que elevado a menos 0 es 1. No me da ningún problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué función tiene el problema en el 0? Uno Esta partido x. función de aquí, ¿verdad? Esta es la que están mandando en el 0. Entonces tengo que pensar qué pasa con esta función de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, vale, acotada por convergente hacia no, acotada por convergente, pero Bueno, lo primero que vale, tengo que pero pensar aquí es, ¿creo que esta integral impropia es convergente o que es divergente? mm, Eso es lo primero que me tengo que plantear. En función de lo que ocurra, veo cómo puedo comparar, ¿verdad? Ahora, hay un problema y es que el seno no es una función positiva. Porque entre 1 y x esto va tomando todos los posibles valores, ¿verdad? Va de positivo a negativo, negativo. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cómo podemos estudiar el comportamiento de esta función? ¿Qué tendríamos que hacer? Hay veces que uno dice, es que esto me resulta problemático, ¿verdad? Puedo intentar cambiar el comportamiento, es decir, a lo mejor en este punto me resulta feo y decimos, vamos a hacer un cambio de variable. Eso es una opción también. Y hacemos un cambio de variable que va a ser t igual a 1 partido por x. Pues claro, entonces, el diferencial de t, ¿qué nos quedaría? Un menos 1 partido x cuadrado diferencial de x. O lo que es lo mismo, el diferencial de x, ¿quién sería en realidad? Todo esto sería menos t al cuadrado, o sea que sería diferencial de t partido menos t cuadrado, ¿no? En el límite de integración, ¿qué ocurre? Claro, que aquí me va a quedar la integral entre, en el 0 esto tiende a más infinito, y en el 1, pues sigue siendo 1, ¿verdad? El elevado a menos x se convierte en el elevado a menos 1 partido por t. Y aquí nos queda ahora el seno de ¿quién? El seno de t, que multiplica a el menos 1 partido t al cuadrado diferencial de t. ¿Todo esto qué nos dice entonces?
Este menos lo meto dentro para que nos quede la integral entre 1 y más infinito, con el límite de integración bonito, de el elevado a menos 1 partido por t, el seno de t, dividido entre el t al cuadrado diferencial de t. ¿De acuerdo? Y ahora que vemos que tengo una exponencial, ¿verdad? Tengo un seno de t, tengo un t cuadrado. Pero ¿quién manda en todas estas cosas? La exponencial, ¿verdad? Exponencial. Vale. Ojo, la exponencial mandaría si fuese un menos t, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué tengo en realidad? Tengo un menos 1 partido por t. Entonces, antes en el 0 la exponencial tenía algún problema. No, ¿verdad? Cuando haga el cambio de variable no va a tener ningún problema en el más infinito. Es decir, cuando la t tiene más infinito, esto tiene a menos 1 partido por infinito, que es 0. Y elevado a 0 es 1. O sea que la exponencial aquí no está pinchando ni nada. No hace nada. Solo tengo problema en el seno de t y en el t al cuadrado, ¿verdad? Es decir, que las funciones que yo estoy trabajando ahora son estas dos. Y obviamente, entre t cuadrado y seno de t, ¿quién manda? El t cuadrado. El t cuadrado, ¿verdad? Claro, mismo problema que antes. Si yo cogiese todo t cuadrado, Vale. solo me queda el seno de t y el límite del seno, ese no existe. Tengo que coger un poquito menos de t cuadrado, pero aquí tenemos que tener cuidado. Porque ¿cuánto de menos puedo coger? Nosotros no hemos estudiado estas integrales, pero vamos a poner aquí una nota. En los otros vídeos sí tengo. Hay uno que es solo de integrales impropias de primera especie y otro que es solo de integrales impropias de segunda especie. Ahí he escrito en detalle las integrales de 1 partido x elevado a p. Entonces, lo que uno debe saber es lo siguiente. Sabemos que cuando yo cojo la integral entre un valor a y más infinito de 1 partido x elevado a p, diferencial de x, esto es convergente si y solo si el p es mayor estricto que 1. Obviamente con la a mayor estricta que 0. Mientras que la integral entre 0 y a de 1 partido x elevado a p, diferencial de x, converge si y solo si la p es menor estricto que 1. También con la a mayor que 0. Es decir, que las integrales de potencias tienen un comportamiento de convergencia y divergencia distinto cuando integro las de primera especie y cuando hago las de segunda especie, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué tengo? Tengo una integral impropia de primera especie, ¿verdad? Con un t al cuadrado. Obviamente yo quiero coger cosas que sean convergentes, ¿verdad? Entonces debo coger un parámetro siempre y cuando el exponente no baje de 1. Tampoco quiero que sea más grande que 2 para que la cosa me falle, ¿verdad? Entre 1 y 2 tengo margen de maniobra. Pues sí tengo margen de maniobra, ¿verdad? Puedo coger, por ejemplo, el t igual, o sea, el exponente igual a 1,5, es decir, 3 medios. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, pues precisamente eso. Entonces, vamos a elegir, vamos a comparar con la integral entre 1 y más infinito de 1 partido t elevado a 3 medios, diferencial de t, que sabemos que es convergente. Y estudiamos el siguiente límite. Yo estudio el límite cuando la t tiende a más infinito de la función e elevado a menos 1 partido por t por el seno de t. Bueno, espérate, vamos a ponerlo un poquito más para arriba. Es decir, tendría el e elevado a menos 1 partido por t, el seno de t, todo eso dividido entre el t al cuadrado y lo divido entre 1 partido el t elevado a 3 medios. Al final todo esto, cuando simplifico los castillitos de las fracciones, nos queda un e elevado a menos 1 partido por t por el seno de t y todo esto dividido entre t elevado a un medio.
Al t cuadrado le quito 3 medios y me queda un medio. El elevado a menos 1 partido por t tiende a 1. Seno de t no existe, pero es una acotada por algo que tiende a 0, ¿verdad? Por lo tanto, este límite vale 0. ¿Y qué me dice el criterio de comparación por paso al límite? Como la integral que cogí para comparar es convergente, entonces la integral entre 1 y más infinito del e elevado a menos 1 partido por t seno de t dividido entre t al cuadrado diferencial de t también es convergente. ¿Y eso qué significa? Que entonces la integral entre el 0 y el más infinito del e elevado a menos x por el seno del 1 partido por x diferencial de x es convergente, porque cada una de sus integrales impropias ha convergido. Oye, que a lo mejor, como ha pasado aquí, ¿verdad? Si yo cogía la integral con las x, yo decía, es que no lo veo nada claro. Es que no sé exactamente con quién debo comparar o... Porque me cuesta, normalmente nos cuesta más estudiar el comportamiento en el punto que estudiarlo en el infinito. ¿De acuerdo? No pasa nada, tú puedes coger y decir, yo hago un cambio de variable y ya está. Y sin ningún problema. ¿De acuerdo? Es decir, que no pasa nada por tener que hacer estas cosas. ¿Hasta ahí bien? Sí, sí. Ahora, lo que quiero que tener en cuenta es que puede haber integrales mucho más complicadas. Por ejemplo, aquí decimos estudiar la convergencia de, vamos a coger la integral entre 0 y más infinito de el arcotangente elevado a 7 de x al cuadrado más 1 por el logaritmo de 1 más x cubo entre seno al cuadrado de x por x cuadrado más 1 a la 15 y elevado a menos, bueno, elevado, no vamos a poner exponencial. Así, ¿vale? Diferencial de x. O venga, vamos a poner aquí también un x a... una x, simplemente. A ver qué pasa. O x al cubo. Venga. Por ejemplo, ¿no? Decimos, vale. Hombre, aquí no tienes que perder tiempo. Tú ves esta integral y dices, estoy 100% hiper seguro que no la voy a poder calcular a mano. 100% seguro. Entonces decimos, ¿cómo comparamos esto? Hombre, lo primero que tengo que hacer es analizar los problemas, ¿verdad? Porque claro, seguro que tengo un problema en el infinito. Entonces es una integral de primera especie. Y en el 0, hombre, en el 0, arco tangente no me da problema. El x cuadrado más 1 elevado a 15 no me da problema, ¿verdad? Pero el resto, hombre, el Sí, logaritmo, vale. logaritmo de 1 más 0, logaritmo de 1, que es 0. Vale. Seno de 0 es 0. 0 al cubo es 0. O sea que tengo un problema, ojo, porque me queda 0 entre 0, ¿verdad? Entonces habría que analizar si de verdad en el 0 hay un problema. Porque cuando yo sustituyo, la indeterminación es 0 entre 0. Entonces, es posible que sí, es posible que no. Es decir, debemos comprobar si en x igual a 0 tenemos realmente un problema. ¿Cómo hacemos esto? Aquí ya podemos... Esto es una cosa que uno debe hacer, es verdad que lo podemos hacer con todo el formalismo del mundo, pero en realidad lo que nos interesa a nosotros únicamente es saber si hay un problema o no. Y para eso podemos hacer unos razonamientos un poco menos formales
para ver cómo son las cuentas. ¿En qué sentido? Hombre, en el sentido de que yo diría, la parte que no me estorba la puedo eliminar. Que esto no es 100% matemáticamente correcto, ¿no? Pero a la hora de hacer las cuentas no me afecta en nada. Es decir, para yo poder separar el límite de un producto en el producto de los límites, tengo que saber que cada uno existe por separado, ¿verdad? Aquí decimos, bueno, en realidad el arco tangente de x cuadrado de todo esto, podemos poner un igual o podemos decir, mira, en cuanto a comportamiento, ¿verdad? Esto es como si, claro, aquí ya es cero matematismo, ¿no? Pero bueno, arco tangente de 0 más 1 es arco tangente de 1, que es pi cuartos, ¿verdad? Y el pi cuarto lo eleva a 7, ¿vale? Una constante. Y abajo 0 al cuadrado más 1 es 1 elevado a 15, es 1, constante, ¿verdad? Es decir que la parte problemática, ¿cuál es? La parte problemática es la de el logaritmo de 1 más x al cubo entre el seno al cuadrado de x que multiplica el x al cubo, ¿verdad? Y ahora vamos a pensar, porque también, en verdad, aquí puedo usar que yo conozco que el desarrollo del logaritmo de 1 más x en serie de potencias, ¿cuánto vale? X más, luego vienen términos de grado 2, ¿verdad? Pero el primero es un X. Entonces, en verdad, esto como quien se comporta. En cuanto a términos de X, como tengo un X al cubo, sería cambiar la X por la X al cubo. Esto en verdad es como si fuese un X al cubo, ¿verdad? Y abajo yo sé que el desarrollo del seno de X es un X más términos, yo sé que son de X al cubo en este caso, ¿verdad? Entonces aquí esto, como está al cuadrado, es como si fuese un X al cuadrado, ¿no? Y todo esto lo multiplico por un X al cubo. Entonces esto es como si fuese ¿quién? Un 1 partido X elevado a ¿cuánto? X a la 2, 1 partido por... Sí, Que vale. sale infinito, ¿verdad? Sí. Entonces eso te da la pista de que sí que hay un problema. No solo eso, sino que además te dice con quién debes comparar. Porque yo realmente me fijo en la función. Y la parte del límite no la he usado hasta decir el límite sale eso, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es que esta función más o menos tiene el mismo comportamiento en el cero que esta función, ¿verdad? Y esta función tiene el mismo comportamiento en el cero que esta función, ¿cierto? Y esta función, ¿quién es? 1 partido x al cuadrado, ¿verdad? Sí. Entonces, eso te dice que esta es la función con la que tú debes comparar en el cero. Ese es el truco mental que uno debe hacer para saber con quién comparo. Vale. Fíjate que independientemente de cómo de fea sea esta función, yo lo que digo es, vale, voy a fijarme qué función tiene qué problema en ese punto y luego quiero estudiar el comportamiento en base a polinomios. Todo se basa en polinomios. Por eso es importante que antes nosotros conozcamos qué pasa con los polinomios, en función de si estoy integrando entre a y más infinito o entre 0 y a. Porque una vez que yo sé eso, ya puedo organizar cualquier función. Porque gracias a Weierstrass nosotros sabemos que cualquier función se puede aproximar por polinomios. Y como sé cómo se comportan los polinomios, lo tengo todo hecho. ¿Que esta función es hiperfea? No pasa nada. Simplemente me fijo en los polinomios a los que se reduce y se acabó. Una vez que tengo esto, ahora ya puedo decir, vamos a separarlo, ¿verdad? Como tengo una integral mixta, tengo que separar los problemas. Es decir, estudiamos por separados, por separado, ambas impropiedades. Que yo puedo decir, bueno, pues ya voy a calcular la integral entre 0 y más infinito de este arco tangente, a ver si me acuerdo la función que he puesto, elevado a 7 del x cuadrado más 1 por el logaritmo del 1 más x 1 cubo más entre, la venía creo que un seno al cuadrado, seno cuadrado de x. un x cuadrado más 1 elevado a 15 y un x al cubo, creo, Sí, correcto. diferencial de x. Vamos a llamar a todo esto f de x para escribir menos. Decimos, pues lo voy a separar en elige un punto cualquiera. Que podemos elegir uno, o uno puede decir, mira, pues esta vez voy a poner el raíz de 2,
Porque me da igual, me da literalmente igual, pero únicamente para que veas que no siempre tiene que ser un 1, ¿de acuerdo? Que en un examen yo voy a poner el 1, porque me gusta más, pero que puede ser el punto que te dé la gana. Voy a integrar entre 0 y raíz de 2 la función f de x diferencial de x más la integral entre raíz de 2 y más infinito de f de x diferencial de x. De este modo tengo claro que aquí tengo una integral impropia de primera especie y aquí tengo una integral impropia de segunda especie. Vale, en la de primera especie vamos a analizar el comportamiento, ¿verdad? A ver quién manda. Porque aquí ocurre lo mismo, que en base a potencia, obviamente, ¿qué tengo aquí? Es decir, para la de primera especie, observamos que esta función f de x, como quién se comporta. Esto no tienes por qué hacerlo en el día de examen, me refiero a escribirlo, ¿sabes? Tú puedes decir, a mí se me ocurrió coger g de x igual a 1 partido x elevado a 14 y te sale. Y tú dices, ya, ¿y cómo se le ocurrió a esa persona esa función y no otra? Porque mentalmente hacemos este proceso. El arco tangente en el infinito, ¿qué le pasa? El arco tangente de infinito vale ¿cuánto? Y pi medios, ¿no? Pero es algo acotado. Pi medio elevado a 7 es un número, entonces el arco tangente lo puedo eliminar, ¿verdad? El logaritmo de 1 más x al cubo, yo digo, es que el logaritmo se comporta como ¿quién? Como la x, ¿verdad? Con lo dentro, o sea, x cubo. Sí. Entonces dice, vale, es verdad que uno puede pensar, tengo aquí un logaritmo de ¿quién? De 1 más x al cubo. Vamos a ponerlo de momento así, ¿verdad? Y vamos a copiar también aquí el seno al cuadrado de x y aquí el x cuadrado más 1 elevado a 15 x cubo, ¿verdad? Porque ¿qué más tenemos? Lo que tenemos que decimos, vale, pero en cuanto a potencias ahora, lo de acotar está, o sea, lo de cambiar el comportamiento está muy bien, pero ese comportamiento de desarrollo es en el cero, ¿verdad? No en el infinito. Entonces, en realidad, en el infinito, que tú tengas logaritmo de 1 más x cubo o que tengas logaritmo de x cubo es lo mismo, ¿verdad? Sumarle 1 no afecta en nada. Es decir, esto es como el logaritmo de x al cubo, ¿cierto? Sí. Y tener x cuadrado más 1 entre 15, o sea, elevado a 15, esto es como tener simplemente el x cuadrado elevado a 30, ¿no? Por el x al cubo, ¿por quién? Por el seno al cuadrado de x, ¿verdad? No afecta mucho. El seno al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. El logaritmo tiende, es decir, esto puede tender a infinito cuando el seno valga 0, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué pasa? Que entre logaritmo, seno y las potencias, ¿quién manda? Manda Las siempre la potencias. potencia, ¿verdad? Uh-huh. Porque si te fijas, esto al final no es otra cosa que 3 veces un logaritmo de x, todo eso con el x elevado a 33 del seno al cuadrado de x. Que lo que quiero indicar es que esto lo puedo expresar como 3 veces el logaritmo de x entre el seno al cuadrado de x, y aunque yo no soy capaz de expresar esto como una potencia y el seno como una potencia, porque aquí estamos en el desarrollo en el infinito y no tengo un desarrollo de Taylor en el infinito, Sí. toda esta función está dividida entre x elevado a 33, ¿verdad? Y entre Uh-huh. logaritmo seno, aunque esto tiende al infinito, ¿quién tiende más Gana, rápidamente? claro. La potencia. Uh-huh. Obviamente no querría coger toda la potencia, ¿verdad? Porque si elimino toda la potencia, entonces ¿qué pasa? Que me lo cargo. Pero oye, con que yo deje aquí un x elevado a 0,000000001 sería suficiente. Con que haya mínimamente algo de potencia, ya va a ganar a cualquier combinación de logaritmos, trigonométricas, lo que sea, ¿de acuerdo? Es decir, que puedo elegir cualquier potencia que sea un poquito más chica del x elevado a 33. Por ejemplo, podemos comparar
con la integral entre raíz de 2 y más infinito de 1 partido x elevado a... Pues mira, me vale x elevado a 2. Es que son 2. Y me vale x elevado a 17. Y me vale x elevado a 30. Y me vale x elevado a 32,9. Y Vale. una cualquiera. Que sé que es convergente porque sé que las de 1 partido x elevado a p entre algo que no es 0 y más infinito convergen siempre que el p sea mayor que 1. ¿Y por qué comparamos con esta? Porque entonces, por lo que hemos visto, lo que tengo realmente es que este límite, cuando la x tiende a más infinito, de la función f de x entre 1 partido x al cuadrado, el límite vale 0. Porque sería como el límite de 3 logaritmos de x entre 0 de x cuadrado con el x elevado a 31, que tiende a 0. ¿De acuerdo? Vale. Por lo tanto, ¿qué puedo garantizar? Que mi integral entre raíz de 2 y más infinito de la f de x, diferencial de x, también converge. ¿Vale? Es decir, que la parte de primera especie funciona bien. Vamos a la parte de segunda especie. Porque como hemos visto nosotros antes la parte de segunda especie, que qué comportamiento tenía mi función en realidad ahí. Haya visto de cabeza, o haciendo este proceso, ¿verdad? Que era como un 1 partido x al cuadrado, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Que para la parte de segunda especie, vimos que se comportaba como 1 partido x al cuadrado. Por lo que aquí realmente lo que obtengo yo entonces es que el límite, cuando la x tiende a 0 más, de f de x entre 1 partido x al cuadrado, en este proceso que hicimos, todos eran equivalencias. Aquí realmente lo que obtengo es que esto se comporta como 1 partido x cuadrado en el sentido de que cuando divida entre 1 partido x cuadrado, este límite ¿cuánto vale? 1. Que es un número que está entre 0 y más infinito, ¿verdad? ¿Qué nos dice el criterio de comparación por paso del límite entonces? Que las dos convergen o las dos divergen, ¿cierto? Como la integral entre 0 y raíz de 2 de 1 partido x al cuadrado diferencial de x diverge, tenemos que la integral entre 0 y raíz de 2 de f de x diferencial de x también diverge. ¿Y eso qué significa entonces? Con que una de las dos falle es suficiente para decir que la integral completa falla. Es decir, por lo tanto, la integral entre el 0 y el más infinito de el... me acordaré. Arco tangente elevado a 7 del x al cuadrado más 1 que multiplica el logaritmo de 1 más x al cubo entre, y aquí viene el seno al cuadrado de x que multiplica al x cuadrado más 1 elevado a 15 por el x al cubo diferencial de x es divergente. Y Pablo, cuando te has inventado esta función, así a lo bruto, bueno, ya, lo has hecho, o sea, tú sobre la marcha estabas asegurándote de que fuese positiva para que entrase en las hipótesis del criterio. Vale, de acuerdo. Pues le pones 1 más x cubo, seno cuadrado, 1 más x cuadrado. Vale, de acuerdo. Y luego, por ejemplo, el simple hecho de que si yo a lo mejor en esta integral, en vez de dividir entre un x al cubo, hubiese dividido entre una x,
Eso significaría, o yo qué sé, entre x elevado a poner, por ejemplo, un medio, 3 medios, ¿vale? 3 medios significaría que aquí tendría que quitar un medio, ¿verdad? Sí, Bueno, un 1,5 nos quedaría 1 partido raíz de x. Y ahora la integral de entre 0 y raíz de 2 de 1 partido raíz de x sí sería convergente. Por lo tanto, si yo cojo esta misma integral, pero en vez de un x al cubo pongo un x elevado a 3 medios, la integral sería convergente porque la de segunda especie también sería convergente. ¿De vale, acuerdo? vale, de acuerdo. Es De decir, acuerdo. que uno puede jugar con estas cosas y al final lo que quería, lo he puesto así de feo con todas estas funciones para que Sí, sea sí, únicamente cuál es el razonamiento. Tú te vas a las funciones individualmente y ves cuál de ellas tiene un problema en cada sitio. Primero en el infinito voy a ver cuál de verdad tiene un problema en el infinito y luego voy a ver cuál manda. Ah, es que como aquí hay logaritmos, senos y potencia, en el infinito mandan las potencias. Voy a ver de qué grado sería la potencia que me quedaría. El logaritmo ni pincha ni corta, el seno ni pincha ni corta, la potencia, el x cuadrado más 1 elevado a 15 es como un x elevado a 30. Entonces me queda como un x elevado a 33 y el resto me da igual. Pues cualquier cosa con el x elevado a 33 me sirve. Para el cero, que es el otro problema, vamos a ver qué funciones son las que tienen un problema en el cero. El x cuadrado más 1 elevado a 15 no tiene problema, porque en el cero es 1. Y la arcotangente tampoco. Pues ya está, me fijo en las otras tres. Y ya en el cero, en el punto, sí puedo calcular su desarrollo de Taylor, para hacerme una idea de cuál es la potencia más cercana a la cual se parece mi función. ¿Y por qué esto? Porque nosotros sabemos cómo se comportan las potencias entre 0 y un punto y entre un punto y más infinito. Son las funciones que me hacen falta a mí para comparar realmente. A no ser que haya exponenciales, por eso no quería poner una exponencial. Porque en el vale, momento en que hay una exponencial, en el infinito la que manda es la exponencial y se acabó. vale. Y aquí, bueno, eso, o sea, si en vez de un seno al cuadrado tenemos un seno en el denominador, la liamos, porque entonces la función estaba cambiando de signo. Ya nos lía el criterio. Técnicamente ¿Sí? sí, porque puede ser positiva o negativa, entonces tengo que Claro. tener cuidado con eso. Vale, de acuerdo. ¿Vale? Muy bien.